Higión. México. La Sagrada Iglesia Gnóstica Esenia del Orden de Melquisedec. Presenta en favor de la humanidad y por su liberación consciencial. Descubramos en el ágora de la meditación liberadora, el íntimo pide nuestro radiante e inmortal teorema. El más simple y liviano equipaje que se transporta en un largo recorrido, se convierte en pesada e inútil carga. Transitar el sendero iniciático requiere de un primer decisivo paso trascendente, que permite admitir la existencia como un proceso de íntima acción revolucionaria. Escalar las montañas de la personal cristificación, permite percibir sin sufrimiento alguno el grosero egoísmo con el cual antes con inconsciente falso gozo se arropaba. Alcanzar la cima de la autorrealización solo es posible cuando se consciencia plenamente la futilidad de los apegos terrenales. A medida que se ascienden las alturas iniciáticas, hay que despojarse de falsas vestiduras que van resultando cada vez menos útiles y totalmente descartables. Para abrir la hermética urna que contiene nuestros sagrados tesoros, el aspirante debe tornarse plenamente runa, esto es desnudado de teorías y preconceptos aprisionantes, descifrar cada una de las 48 letras vivientes que lo componen integralmente, para homogeneizarse finalmente con el crisol de su logo íntimo. Ser uno es todo cuanto requerimos ser en la existencia, pero para lograrlo de modo efectivo y real, antes deberemos descubrir en el ágora de la meditación liberadora, el luminoso pi del íntimo teorema. Liberémonos triunfantes descartando las alucinaciones del hipnótico pasajero mundo de Maya. Toda impropiedad que con obstinado afán y angurria embustera la astuta perversidad disfrazada de benigna intenta fallidamente atribuirme, en nada merma mis virtudes consagradas de principios eternos. Asimismo, cualquier honra que humanamente y de buena voluntad llegase alguna vez a serme dispuesta, no añadirá un ápice al fulgor de mis luces internas, pues teniéndolo todo del Altísimo, con auténtica humildad declaro que absolutamente nada me falta y por tanto, tampoco me alucina ningún hipnótico espejismo del transitorio mundo de Maya. Cuánta tristeza genera observar cómo los muertos dormidos entierran a sus muertos consumidos. Seguir el divino mandato de la íntima redención que oferta generosamente Cristo viviente, quien habilita recorrer dignamente el particular calvario, es sentir consciente conmiseración por los terrícolas descarriados, observando con real tristeza cómo en total fracaso existencial, ejerciendo su mala voluntad, los muertos dormidos entierran a sus muertos consumidos. Sintamos el sublime gozo de dar luz perennemente, sin importar los falaces embates de las atorrantes tinieblas. Teniendo potestad íntima para otorgar desde el Altísimo bienes eternos, no pido ni espero recompensas terrenas. Revelación de mi ser con fe y amor por el triunfal luminoso rescate de la humanidad universal. En momentos cuando la mayoría de los terrícolas se prepara para derrochar calamitosamente sus energías y dilapidar cuanto tienen materialmente, contribuyendo a una inveterada situación de lamentable miseria moral y existencial, mi ser real, colmado de amor por mis hermanos que son toda la humanidad universal, con fe y esperanza porque algún día retomen la cordura y vuelvan gozosos a la praxis de las primeras obras, cuando aún no se había caído en perdición, sin miramientos al desgaste físico de mis cansados ojos materiales, les entrego generosamente, resultado de mi íntima reflexión iluminada, la siguiente revelación de todo el primer capítulo del Evangelio de Juan contenido en sus 51 textos que exponen las Sagradas Escrituras en su Nuevo Testamento. Soy consciente de que, y tal como ya estoy acostumbrado, recibiré mayormente críticas acres, de entre los menos dañinos, pues insólitamente mi accionar diligente por transmitir luz verdadera, cosecha toda clase de dardos venenosos que me infieren, quienes imberbes e inmaduros, atacan apresuradamente de modo fanático y soez, con absurda, insolente y denigrante actitud, en equivocada respuesta a la redentora misión que por su anhelado bien, con voluntad crística continuadamente despliego a través de tiempos y espacios infinitos. Evangelio de San Juan, según las Sagradas Escrituras, edición Reina de Valera del año 1909. Capítulo 1. Texto original 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Revelación. Quienquiera que desconozca el origen de todo cuanto ha sido, es y será proveniente del Verbo sagrado, se haya alejado de la verdad. Texto original 2. Este era en el principio con Dios. Revelación. No existe principio divino cuando hay ausencia del Verbo sagrado. Texto original 3. Todas las cosas por él fueron hechas.
Y sin él nada de lo que es hecho, fue hecho. Develación. Habiendo sido originadas todas las cosas del Verbo, nada puede existir sin su fundamento. Texto original 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Develación. Dios Verbo es vida eterna y de él procede la luz que vivifica la creación. Texto original 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Develación. Manifestada la luz, resplandece aún en las tinieblas, para integrarlas en su sagrado seno cuando éstas estén aptas de asimilarla. Texto original 6. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Develación. Dios siempre se manifiesta en la creación como verbo materializado. Texto original 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Develación. Este verbo dignamente entronizado en el hombre, da fiel testimonio de la luz. Texto original 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Develación. El hombre material no es propiamente la luz, pero por intermedio del humano purificado se manifiesta su esplendor. Texto original 9. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Develación. Cristo, que es la luz verdadera, alumbra el interior de todo hombre. Texto original 10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Develación. La luz se halla al interior de toda su creación, aunque su más preciosa criatura, la humanidad, mayormente opta por ignorarla. Texto original 11. 11 a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Develación. Cristo fluye al interior del hombre, pero este dormido, lo desprecia arrojándolo de sí. Texto original 12. Mas a todos los que le recibieron, díoles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Develación. A todos quienes aceptaron las primeras obras propias del Edén celestial, les dio potestad de forjar la creación interior y como cristificantes recuperar el signo sagrado. Texto original 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Develación. Estos renacidos lo hacen mediante la Espíritu Divina, plenos de gracia celestial, alejados de la engañosa voluptuosidad de los actos carnales. Texto original 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Develación. Y sin embargo, ¿qué portento? Es mediante el mismo principio o biogenética, una vez que se ha recuperado la clave perdida, que el Verbo Sagrado, Cristo, habita entre nos, colmándonos de gracia, María, la Espíritu Divina, y de verdad, el Padre Inmortal. Texto original 15. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí, es antes de mí, porque es primero que yo. Develación. El cristificado da testimonio de su divina encarnación, manifestándose en la pureza de su columna vertebral que es por donde fluye triunfal luego de su feliz despertar. Texto original 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Develación. Todos conformamos su unidad, aunque su advenimiento pleno se logra merced a la continuada como cada vez más perfecta castidad. Texto original 17. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Develación. La ley mosaica, el decálogo, la retribución, la rueda del destino, fue entregada para su cumplimiento general entre los hombres, aunque es recién el cristificado que puede gozar los dones de la ley dorada, la resurrección, la inmortalidad, el sagrado Eloar, que en amor puro, eliminando los egos, lleva al Padre Madre de la íntima divinidad. Texto original 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le declaró. Develación. La humana naturaleza común y corriente está impedida de ver a Dios en verdad, pero el cristificado que es uno con el Padre Madre, halla en el propio seno purificado a su sacratísima Trinidad. Texto original 19. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, que le preguntasen, ¿tú quién eres? Develación.
Cada cristificado da testimonio del verbo sagrado que lleva encarnado, aunque los detentadores de poder material entronizados en la falsa espiritualidad que reditúa múltiples beneficios entre impudicias diabólicas, altaneramente demanda respuestas, sin reconocer la divinidad que porta quien con auténtica autoridad los desenmascara. Texto original 20. Y confesó, y no negó, mas declaró: no soy yo el Cristo. Develación. Juan el Bautista, primo hermano de Jesús y su maestro gnóstico Esenio, siendo un completo cristificado, declaró que él no era el Cristo de la era cristiana. Texto original 21. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Develación. Ante la tenaz inquisitoria para que Juan revelara su identidad, pese a que fue viva encarnación de Elías, venerado en su tiempo como profeta, negó las ignaras apreciaciones sobre su naturaleza, que más allá de las pasajeras denominaciones humanas, cuenta con su respectivo sagrado eterno signo. Texto original 22. Dijéronle: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Develación. Urgidos por sus amos judíos, los sacerdotes levitas imponen a Juan que dé respuesta a sus interrogantes. Texto original 23. Dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Develación. El verbo encarnado que clama el Evangelio Redentor, el cual casi todos se resisten a vivenciar por la patética aridez espiritual o inexistencia de gracia, insta a los apáticos que rectifiquen sus malevas obras para que den cabida al Señor de la vida mediante Isis María, la Virgen Madre Interior. Texto original 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Develación. Como siempre ocurre, entre los masacres detractores de la verdad, el amor y la gracia, se hallan los hipócritas que se disfrazan de religiosos, como es el caso de los temidos fariseos, ciegos de dogmatismo y famélicos de muerte y destrucción. Texto original 25. Y preguntáronle, y dijéronle: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Develación. Los sacerdotes fariseos, celosos por mantener sus canonjías de abuso y poder, demandan al maestro gnóstico Esenio respuestas específicas. Texto original 26. Y Juan les respondió, diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Develación. Y el gran maestro Juan les respondió que efectivamente él bautiza con agua, que es el símbolo de la primera purificación, misma que el laborante alquímico efectúa mediante este sagrado elemento, ratificando que tal tesoro al medio del hombre, comúnmente permanece ignoto y desaprovechado. Texto original 27. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Develación. Antes de la presencia física del Cristo que encarna el respectivo drama cósmico para cada era, siempre se haya adelantado un avatar preparando el sendero con acierto y reciedumbre, quien efectivamente es inferior en grado de potencialidad respecto a la luz viviente que llega como Mesías Redentor para cada era zodiacal. Texto original 28. Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. Develación. El milagroso bautizo con las aguas genesíacas siempre está disponible en favor de quienes, habiendo sido bárbaros atropelladores del amor y la castidad, con firme decisión buscan ser redimidos mediante el área del sacro Eroar. Texto original 29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Develación. El laborante que corona su obra purificatoria es porque Cristo ya radica en su interior y por consiguiente ha eliminado todo pecado de su naturaleza. Texto original 30. Este es del que dije: tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Develación. El Cristo que llega a encarnar en la naturaleza humana purificada, proviniendo del ultra, siempre ha sido y siempre será por ser eterno. Texto original 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Develación.
Antes de su labor con el purificador Eroar, el aspirante desconoce el signo sagrado de su íntima Trinidad, por eso es que urge emprender el inicial bautizo con agua. Texto original 32. Y Juan dio testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y reposó sobre él. Develación. El humano que llega a encarnar a Cristo íntimo, experimenta el advenimiento de la Espíritu Sacra o Madre Divina reinando en su purificada materia. Texto original 33. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu, y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Develación. El cristificante que ya ha recibido su primera purificación mediante el agua, requiere escalar los rigurosos pasos que ameritan encarnar a la Madre Divina o Espíritu Sacra, procesándose así el trascendental bautizo con fuego. Texto original 34. Y yo le vi, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Develación. El laborante dignificado con el crisma pentecostal, adquiere la polividencia propia de todo Hijo de Dios. Texto original 35. El siguiente día otra vez estaba Juan, y 2 de sus discípulos. Develación. El Verbo Divino permanece activo en el Cristo viviente, merced a sostenerse en la dinámica revolucionaria de los 2 testigos que constituyen su íntima Espíritu Sacra, a la vez compuesta por los querubines Samael y Jehová. Texto original 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Develación. De este modo trascendental, el hombre divinizado en su humana naturaleza, se ofrece con el sagrado Eroar ante el Altísimo en el simbolismo de víctima propiciatoria, para eliminar radicalmente cuanto elemento egoico haya permanecido mimetizado habitando su interior. Texto original 37. Y oyéronle los 2 discípulos hablar, y siguieron a Jesús. Develación. Cuando los 2 querubines oyen la autorizada voz de mando, abren los portales del templo interior, acompañando con la merecida transustanciación, el triunfal ascenso cristificante del digno laborante a través de su columna sideral. Texto original 38. Y volviéndose Jesús, y viéndolos seguirle, díceles: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que declarado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Develación. El resurrecto entrega a la sagrada doctrina para que los aspirantes la ejecuten en sí mismos sin excusas dilatorias, pero como el adorable comprueba que los aún simples aspirantes pretenden seguirlo imitando inapropiadamente su decir o hacer, sin haber practicado y asimilado la enseñanza con experiencia propia, el Redentor a modo de reprensión a sus discípulos les pregunta para qué definan su íntima obra, qué es lo que buscan. Texto original 39. Díceles: venid y ved. Vinieron, y vieron donde moraba, y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Develación. Ante la inquietud de los discípulos por conocer dónde es que él mora, los invita a recorrer el sendero para que puedan ver por sí mismos la morada del íntimo ser y experimentar su divina presencia, toda vez que, como anticipo de sus merecimientos postreros, les permite trascender la simple rueda del destino, calificando la gloriosa cruz. Texto original 40. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los 2 que habían oído de Juan, y le habían seguido. Develación. No basta conocer el fundamento, Pedro, o la hermenéutica, Juan, si es que en verdad no se pone en movimiento la dinámica de la obra, Andrés, para recorrer y coronar el sendero cristificatorio. Texto original 41. Este halló primero a su hermano Simón, y díjole: hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Develación. Es merced a la continuada obra con la piedra iniciática que el aspirante logra finalmente la encarnación de Cristo íntimo. Texto original 42. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cepas, que quiere decir, piedra. Develación. La obra culmina con la íntima cristificación, ratificándose por el Verbo Divino que es la piedra sagrada la que permite una revolucionaria ultragenética al interior del laborante alquimista, merced a ser transmutado por las aguas puras de vida de simple mortal en el ser eterno. Texto original 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halla a Felipe, al cual dijo: sígueme. Develación.
Como siguiente paso entre los bautizos purificatorios se halla el que permite calificar la luz o Melquisedec íntimo, como consecuencia de vencer con disciplinada constancia a los 4 temibles guardianes del umbral infrapsíquico, quienes se oponen a ser superadas sus limitantes fronteras esclavizadoras, y naturalmente la más poderosa es la que detenta el guardián de la mente diabólica, la cual solo puede vencerse adecuadamente con el dominio de la ciencia amarilla o ginas que finalmente viabiliza la elección de la iluminada mente Cristo. Texto original 44. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro de Velación. Es con la luz de la fe, encarnando al íntimo Felipe, como se puede calificar la tierra filosofal, la ciudad de las 9 puertas, realizando sabiamente la dinámica revolucionaria de la piedra viva. Texto original 45. Felipe halló a Natanael, y dícele: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. De Velación. Es merced a la fe en la luz, que el alma humana o pistis Sofía puede vencer su aprisionamiento entre las tinieblas. Texto original 46. Y díjole Natanael: ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe: ven y ve. De Velación. Pistis Sofía como alma humana, había caído seducida por los engaños de obstinado quien se hace pasar por luz para ser adorado por los dormidos cual si fuera Dios mismo. Empero es gracias al renacimiento espiritual que se tiene potestad para vencer al terrible guardián mental, tan falaz en sus artilugios para sostenerse como poderoso carcelero, y al lograr su liberación el digno laborante, se llena de gloria plena coronándose triunfal y apoteósicamente como alma divina o Christis Sofía. Texto original 47. Jesús vio venir así a Natanael, y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. De Velación. Venciendo el alma humana su condición de engañada y oprimida, acercándose cada vez más y mejor el laborante a su íntima cristificación merced al nacimiento segundo, reconoce la realidad trinitaria del ultra en su propia naturaleza divinizada. Texto original 48. Dícele Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, y díjole: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. De Velación. En los secretos de la higuera, esto es, la genética creadora, permanece potencialmente conservada la liberación íntima que es convocada por la luz de la fe. Texto original 49. Respondió Natanael, y díjole: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. De Velación. Quien logra el apoteósico nacimiento segundo, adquiere la potestad de ser llamado Hijo de Dios, erigiendo su regia sacratísima Trinidad. Texto original 50. Respondió Jesús y díjole: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. El laborante alquímico que aprovecha a plenitud los misterios resueltos de su genética, está apto para penetrar e integrar la totalidad del ultra. Texto original 51. Y dícele: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De Velación. Cuando se vence a cabalidad la aridez del desierto que reinaba en la humanidad caída, el iluminado renacido Cristo ve abrírsele los portales de los más enigmáticos misterios, y mediante su divino ministerio, tiene potestad suprema para que los ángeles de Dios desciendan del Altísimo y ascienda triunfal el Hijo del Hombre que ha logrado divinizarse. Arcaón Zanoni Fidluz. Venerable Maestro Kumarasiko. El Tabamanú. David Serrate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor. Gracias por su gentil paciente atención. Gracias por su apreciable atención a estos videos. Realizados con la esperanza que la humanidad sepa valorarlos y sobre todo que le auxilien y ayuden a realizar su gran obra y tema. Por su amigo de hoy, mañana y siempre. Cordial y fraternalmente, Zaraquiel.